abran sus Biblias en el libro de Efesios. Creo que en las diapositivas, si me colaboran las niñas, por favor, vamos a iniciar ya con esto de dones y talentos. Yo he traído unas hojitas, no sé si me alcance, traje más o menos 50, no sé si hayan más. Vamos a mirar y quiero que me acompañen a leer este versículo todas a una sola voz. ¿Listo? En el nombre del Señor. Efesios 4:8 dice de la siguiente manera, todas: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Amén. Pueden sentarse. Siguiente diapositiva. Vamos a mirar qué es, vamos a iniciar con esto de dones o talentos y dones. Y quisiera que usted y yo pensásemos un momento, porque sí que a veces confundimos que son talentos y que son dones, parece que todos los mezclamos como ahí mismo. Y ahora mismo cantábamos, dice, mis talentos son solo para ti, Señor. Y de verdad que yo a veces cuando canto, yo no sé si es cuando ya uno comienza a llegarle los años, yo siempre donde voy digo, bueno, yo estoy en el 4.º piso, pero no les digo el pico para que no se asuste. Y no sé si es a raíz de la edad que uno ya comienza como a sentar un poquito de cabeza. Y últimamente me he vuelto como muy cuidadosa en las palabras que canto, porque a veces nos gusta cantar mentiras. ¿Qué dicen ustedes? Sí, bueno, eso lo entiendo yo ahora. Cuando estaba más joven que ahora, no lo pensaba de esa manera. Todo el tiempo me ha gustado cantar, aunque tengo una voz de pote, pero me ha gustado cantar. Canto en el baño, canto en la cocina, canto en el lavadero. Desde que me levanto me canto, y si no canto silbo, pero algo. Sí. Y el que le gusta cantar, entre más canciones canta y eso como que lo emociona y eso, pero últimamente y más cuando uno entiende que el Señor sigue buscando verdaderos cantantes, adoradores. Y sé que con mi canto puedo adorar al Señor. Y una de las canciones que a veces los chicos allí en la iglesia en Villabel, donde por la gracia del Señor les servimos, ellos ya saben, hay una canción muy bonita que dice el victorioso, pero yo lo canto contrario, porque el victorioso, porque la canción victoriosa dice el victorioso vive en mí, la circunstancia, yo no la canto así, yo lo canto de verdad, la circunstancia sí me mueve, porque es que tengo que ser realista conmigo mismo, la circunstancia sí me mueve. Dice el hermano David, estoy bajoneado, el hermano David Hernández, y era una palabra que cuando la comencé a escuchar me parecía como ordinaria, y un día no me aguanté la curiosidad, el hermano David, ¿qué es eso? Dijo, cuando uno está triste, cuando uno se siente que no se halla, estoy bajoneado. Entonces cuando yo me encuentro con esta canción, ellos ya saben y ya la cantan así, pero no es tanto cantar porque otro la canta, sino vivir lo que uno está cantando. Y ahora mismo decíamos, mis talentos, analicemos esa parte, mis dones, y pregunto, ¿será que sí es real? Todos mis talentos son solo para el Señor. Entonces, cuando yo me encuentro con eso, necesitamos primero descubrir qué talentos tengo. Yo encuentro en algunas ocasiones, y ya lo he hecho como diagnóstico, cuando estuvimos con la Nacional, trabajamos mucho lo que es parte del diagnóstico, y encontrábamos mujeres, le hacíamos esta encuesta que se trabajaba la DOFA, que es debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Y sabe que cuando uno le decía a las mujeres en los diferentes distritos, escriban sus fortalezas. Era impactante cuando uno veía a aquella esposa de pastor en especial, que pensaba tanto para escribir, que tantas cosas a favor, que tantas virtudes tenía, pero cuando escribía o cuando se le decía, escriba sus debilidades, hermana, era impresionante, era una lista
Y parece ser, no sé si es porque somos mujeres, no sé. Yo lo siempre donde voy digo, nosotras somos muy complejas, demasiado complejas. Y gracias a Dios por todos los esposos que el Señor aquí en medio de este grupo, porque hermana, cositas serias somos nosotras. Y gracias a Dios de verdad se merece un reconocimiento por aguantarnos, porque a veces ellos tienen que sufrir. Si nosotras mismas muchas veces no nos entendemos, pobre hombre, que tienen que tratar de entendernos. Entonces, ¿por qué? Porque somos complejas. Y precisamente de esto, de talentos, muchas veces no conocemos lo que tenemos. Y lo más triste es que nos gastamos la vida envidiando lo que otra tiene, cuando usted y yo tenemos tantas cosas hermosas que el Señor nos ha dado, ¿cierto? No disfrutamos el día a día, todo, el hogar, los hijos, el esposo, porque es que yo quisiera ser como aquella, yo quisiera tener. Y resulta que a veces son solo ilusiones vanas, porque de puertas para adentro, la vida de esa que usted mira es totalmente diferente. Entonces creo que es muy interesante que en esta hora usted y yo descubramos realmente qué talentos tengo, poseo por la gracia del Señor. Vamos a ver entonces el concepto de talento. Quiero que me ayuden a leer, yo lo tengo aquí y allí vamos a ir poco a poco desarrollando. Primero, ¿qué es talento? Ayúdenme. Especial capacidad intelectual o actitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Esto de aprender, yo siempre utilizo esta acción, porque si decimos aprender, pero sabe que la palabra aprender, que va con el conocimiento, es tomar el conocimiento y traerlo hacia mí. Y dice que el talento es eso, es una habilidad, ¿cierto?, que posee la persona, ya sea intelectual, es un pilo, ¿cierto? Tenemos gente que, oiga, son inteligentes, súper inteligentes, pero resulta que es inteligente para memorizar, que vio una cosa y rapidito. ¿Cuántas de nosotras tenemos que ver tutoriales y volverlos a retroceder y volver porque algo se nos... Eso me pasa a mí. Pero hay otros que con solamente verlo le hace el paso a paso. ¿No le ha pasado a usted? Sí. Pero también esa habilidad que tiene esa persona, me llama la atención que es la actitud, también juega mucho. Puede ser intelectual, física, no solamente el que adquiere el conocimiento, muchas veces en la parte de la agilidad, la habilidad que tiene una persona. Y sí que a veces nos encontramos con personas que son tan diferentes y por no descubrir que lo que ella tiene es tan valioso como lo que yo tengo, pero que somos diferentes. Ejemplo, aquellas personas que son ágiles para hacer las cosas, pero hay otros que son, parece como si lo hicieran en cámara lenta. Y las que somos así arrebatadas, yo siempre digo, yo soy arrebatada porque yo quiero las cosas ya. Y cuando veo que está aquella persona, yo le digo a mi esposo, cuando me ha correspondido estar arriba y llaman a un hermano, a una hermana a pasar a los coros, a los himnos, y viene por el salón como meditando, yo quisiera ponerle un volador para que le apure. Sí, entonces puede ser un problema para mí en un momento. ¿Por qué? Porque a veces las personas que somos así aceleradas nos metemos en problemas. Entonces Dios nos pone en la mano un freno de mano. Entonces, si usted es acelerada, seguramente su esposo es cámara lenta. Y gracias a Dios por eso, porque nos mete el freno y nos estaca así como que nos quedamos en primera. Entonces, eso es importante saber, que no todos tenemos los mismos talentos, diferentes talentos. Pero vamos a hacer una actividad, ay qué pena, en un bolsillito allí tengo dos laminitas de plastilina. Voy a llamar a 4 hermanas, por favor colabórenme con nombres. En el siguiente, mamá, en ese, en la de afuera, creo que es, en uno de esos está. 4 hermanas que me regalen el nombre. Marlady, gracias. Liliana
Esmeralda. Bueno, yo las estoy nombrando, yo no sé quiénes son. Eunice. Rapidito por aquí. Voy a darle a cada una la mitad de una plastilina rápidamente. Y la siguiente, otras dos. No, pero no se me sienten. Aquí delante de ella les voy a dar a la cuenta de 3, pero las otras 2 no se me pueden quedar. ¿Dónde están? ¿Alguien más? Ustedes se me van a colocar mirando al frente. Aquí si quiere. Muy bien. En un minuto van a hacer algo. Algo. Mírenle las caras, por favor. Se agota el tiempo. Tiempo. Muéstrenle al público lo que hicieron. Rápidamente. Muy bien. Me le van a explicar rápidamente la hermana de allí qué hizo. Bueno, con discernimiento yo creo que entendemos que una ballena. Listo, siguiente. Una tortuga. Siguiente. Un matachito, un bebé. ¿O qué? ¿Sí es un matachito? ¿O un sapito? Ah, un bebé, perdón. ¿Y aquí qué hicieron? Una flor. A ver, la que hizo la ballena, ¿para qué sirve la ballena? ¿Para qué sirve la ballena? Bueno, aquí dicen para el bacalao. ¿Para qué sirve la tortuga? Bueno, siempre esto la recuerdo con la fábula de la liebre y la... Y trato, es que estaba hoy precisamente escuchando que la tortuga y la liebre, la tortuga tiene más vida. Ajá, sí, sí, Porque por la paciencia. la mata y a pesar de eso ya sigue viva. Ajá. Entonces, Sí, señor. ¿Y ese bebé para qué sirve? pues yo cuando lo hice pensé en un niño la abandono. Un niño. ¿Y esa flor? La flor es como romance, como Muy bien. Se pueden sentar. Muchas gracias por su participación. Tranquila. Pregunto al resto de personal, ¿cómo vieron las caras de ellas? Cuando ellas comenzaron a hacer, ¿qué notaron en sus rostros? Preocupación, seguridad, rápido en lo que iban a hacer. Pensativas, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me pusieron un momento, un tiempo, un minuto. ¿Por qué tomo ese ejemplo? Porque sabe que eso nos pasa a nosotras. Nosotras somos así. Pero cuando el Señor nos creó, no hizo eso. Ejemplo, tomó la plastilina. Permítame decirlo. Voy a hacer a ver a Teresa, pero a ver, ¿qué le hago? ¿Qué le pongo? ¿Usted cree que el Señor hizo así con nosotros? No. Él lo tenía claro, definido. Y cuando, por eso le pregunto a ellas también, ¿para qué sirve? Porque cuando nos creó para hacer algo. El ser humano por naturaleza es un ser que produce, que genera actividad, ¿sí o no? Y por eso usted y yo tenemos talentos. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Conocer, viene ahora la pregunta, ¿conoces el talento que posee o los talentos? Porque pueden ser varios. ¿Sabe de quién lo heredaste? Porque hay algo importante, los talentos se heredan. Es muy diferente a lo que se habla de dones. Pero los talentos son naturales. Estos los obtenemos por lo que se llama la herencia genética.
los hemos heredado de papá. Entonces yo quiero que usted vaya ya analizando, porque yo creo que ya les entregaron la hojita, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer un trabajito rapidito allí. ¿Sabe de quién lo heredaste? No siempre el talento es el fuerte nuestro, y coloco ahí un ejemplo. Hay mujeres, porque estamos hablando aquí de mujeres que les gusta cocinar, y hermanas, yo me les quito el sombrero. Todo lo que hace, así sea de los mejores o de los peores merjunjes, hermana, les queda rico. Y hay personas que pueden tener los mejores ingredientes, oiga, pero no le encuentra uno nada. ¿Sí o no? Uno se quita el sombrero ante esa persona, porque de verdad, ¿es un talento o no? Sí, pero esa persona que lo hace con esa habilidad, esa agilidad, ese conocimiento, le fluye. Es que le fluye. Resulta que no es lo que a ella realmente le apasiona y se ve cocinando, se ve siendo o estudiando gastronomía. No, pero es un talento que ella posee, de los tantos que puede tener. Entonces, esto se lo doy como para que usted y yo vayamos descubriendo qué tantos talentos, y que la vida se nos puede pasar como cuando tomamos el agua en las manos, se nos va. Y se nos va tan rápido que pasó la vida y no descubrimos todo lo que teníamos, no lo exploramos, no le sacamos provecho. Entonces, siguiente diapositiva. Allí hay un círculo. Y quiero que rapidito, por la primera cara de la hojita, vamos a hacer ese circulito. Bueno, yo voy rapidito porque no sé hasta qué hora. Ese circulito es usted y soy yo. Pongámoslo que sea todo el grandor. Vamos a abarcarlo todo, porque vamos a escribir dentro de ese círculo. Ese círculo es usted y soy yo. Yo siempre, cuando trabajo esta parte, le coloco el nombre de la pizza. Y yo me llamo Teresa, usted le va a colocar pizza Marta, María, Carmen, como se llama. Resulta que somos seres integrales. El Señor nos creó seres integrales, que tenemos 4 áreas que necesitamos fortalecer para crecer como persona. Entonces, hablando de talentos, vamos con el primero. Por favor, colabórame allí. Ese cuadrito, usted ese círculo lo va a partir en 4 partes iguales. El primer cuadrito le vamos a poner físico. Colóqueselo chiquitico, porque en el resto de ese pedazo, de esa media o esa porción de pizza, van a escribir los talentos físicos, que tiene que ver con el cuerpo, velocidad, habilidad física, todo lo que tiene que ver con el área física. La siguiente partecita de la pizza tiene que ver con todo lo que es el conocimiento. En la parte de conocimiento hay personas, como lo decíamos al principio, leen un momento y todo lo captan. Aprenden fácilmente un arte, una manualidad. Eso tiene que ver con lo cognitivo, el conocimiento. La siguiente parte es lo socioafectivo, mi relación conmigo misma, con los demás. A veces nosotras mismas ni nos relacionamos bien, porque nuestro trato es el siguiente: nos fuimos a la nevera a buscar el pimentón y se nos olvidó, entonces cerramos la nevera. Uy, pero Teresa, así es bruta, animal. A veces ni nosotras mismas nos tratamos bien, y ni siquiera esperamos que los demás lo hagan. Entonces, ese cuadrito, esa media torta, esa media pizza, tiene que ver con esos talentos socioafectivos, mi relación, cómo en mis talentos tengo buena relación. Hay personas que tienen muchas habilidades, pero su relación son pésimas. No saludan, ni siquiera dan una sonrisa, ni un buenos días. Entonces puede tener fortalecido una área, pero la otra la tiene pobre. Entonces, un minutico para que usted escriban sus talentos en lo que tiene que ver físico, cognitivo y socioafectivo. Dejo el otro cuadro porque eso es para los dones, que los dones son espirituales. Dones es el campo espiritual. Entonces, un minutico, rapidito, porque voy a preguntarle a cualquiera. Bueno, aquí se están consultando y están haciendo copialina. ¿Listo?
un talento, al menos uno por cada uno. En lo físico, en lo cognitivo, o si tiene dos en cognitivo y uno en físico, no se preocupe, no se angustie por eso. Al menos uno en cada una de las áreas. Como no conozco los nombres, yo voy a llamar por el color de la blusa. Bueno, algunos colores porque hay otros que no los conozco, son estampados. En la parte del cuerpo tiene que ver con mi cuerpo. Agilidad, fuerza, tiene que ver con la parte física. Ahí también entra la parte de deporte. No, la otra no, porque esos son dones. Área espiritual son dones. Conocimiento, todo lo que yo recibo, lo que yo aprendo, artes, si sé algún arte, desarrollo un arte, costura, eso es conocimiento, adquirí un conocimiento. ¿Listo? Afectivo, mis relaciones. ¿Cómo es mi relación, mi comportamiento con los demás? Soy amigable, eso puede ser un talento. Soy caritativa, me gusta ayudar a las personas, me gusta hacer amigos, ¿cierto? O tengo mi círculo de amigos muy cerrado, soy hermética. Listo, entonces voy a llamarlos por colores. La hermana de blusa amarilla. Regáleme al menos uno de cualquiera de las áreas. Uno solo. No, la hermana de blusa amarilla. Ay, verdad que hay dos. Bueno, ahorita sigue usted. ¿No tienes todavía? Listo, le tocó a usted el turno. Listo, tranquila, tranquila. Cualidades no, talentos. Ajá. Creativa, creativa, muy bien. ¿En lo cognitivo tienes? ¿Conocimiento? Fácilmente, ok. ¿Y en lo socioafectivo? ¿Tiene buenas relaciones? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Por allí, Marisol, regáleme uno en cualquier área. Agilidad, muy bien. La hermana de blusa blanca, en cualquier área. Memorizar, ok. La hermana de vestido de florecitas, sí, mi hermana, qué pena que la mencione así. En cualquiera. Hermética, o sea, tiene su círculo. Ok, ok, muy bien. Vamos a mirar una lista de talentos que encontré que podemos poseer. Vuelvo y repito, podemos tener 2 o 3, ustedes los van a anotar, van a poner un asterisco en cada una de esas partecitas. Primero, ayúdenme a leer. La persona muy trabajadora. ¿Cuál es esa? Hace de todo siempre trabajando como. Bueno, si usted de esa, ¿cuál cree que está? Rapidito. Físico, colocó asterisco. Si usted es, porque hoy nos vamos a ayudar a descubrir. Siguiente, el que motiva. Son personas que animan a tomar acción a las otras, que está como quedada. No, vamos a hacer. ¿Cuál cree usted que puede ser? Socioafectivo. Muy bien, si usted es, ahí anótese. La siguiente, la persona flexible. Es un talento para adaptarse a los imprevistos, a los cambios. No comienza a decir, ay Dios mío, pero es que en la otra casa yo tenía. No, llegó a una casa nueva y rapidito se ubicó, buscó la tienda, llegó a la plaza. Pero hay otras que, ay no, pero es que en otras tiendas sí había. Si eres de esa, ¿en dónde cree usted que lo podemos ubicar? Socioafectivo, muy bien. El analítico y objetivo. Esa es una persona práctica que actúa de forma lógica, o sea, piensa, estudia, utiliza sus neuronas, cognitivo. El organizador
Talento que optimiza resultados gestionando variables. Es una persona organizada en todo, en su agenda de diario, en su casa, en su ropa, en su día de trabajo. Socioafectivo, pero juega el tiempo. Físico, muy bien. Siguiente, persona que sigue sus convicciones, se guía por lo que cree con integridad. ¿Cuál cree usted? Sus convicciones, cognitivo. Seguimos. El líder, no todos somos líderes. Hay unos que tienen unas ideas fabulosas, pero dice, yo se la doy, pero hágala usted. ¿Sí o no? Porque no todos tienen como ese talento. Líder, persona que asume cargos, ordena, implementa. ¿Quién es? ¿En dónde está? Físico, porque es el que se mueve, el que actúa, el que va, el que trae, el que carga. Muy bien. La persona comunicadora, no chismosa, por favor. Desde ya digo. Ay, la diapositiva, muy bien. La comunicadora que sabe decir las cosas asertivas, que puedes, yo no sé si a usted le ha pasado, hay personas que nos han regañado, pero ni nos dimos cuenta. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado? Que tiene una diplomacia, una manera de hablar que le dijo, perdóneme la expresión, hasta caldo de mico, y no nos dimos cuenta. Pero hay otros que no necesitan ni siquiera hablar y ya los ojos los están abriendo así y está moviendo las manos, ¿cierto? Muy bien, entonces, bueno, Dios quiera que nos diera ese talento a todas, saber hablar, porque nosotras somos como muy expresivas, ¿cierto? ¿En dónde iría esa? Socioafectivo. El competitivo, ¿qué pasa con esa? Se enfoca en ser mejor que el resto, consciente del nivel de los demás. Físico, se esmera para ser mejor. Siguiente diapositiva, 10. La persona que toma referencia el pasado, pero con el fin de mejorar el futuro, no pensando que a mí me hicieron esto, es que yo pobrecita, yo sufrí mucho en la vida, yo no tuve esto, y se queda sumida en el... No, es una persona que toma el pasado, pero socioafectivo, superarse, muy bien. El prudente, que el Señor nos dé también esto, sigue su pasión comprobando y mirando a los demás, habla con mucha prudencia, cautela, y sabe cuando debe. El prudente es ese talento es tan lindo que sabe cuando debe de hablar. Y puede ser que esté muy molesto, pero dice no. Y es tan capaz de hacer como nos lo han enseñado por televisión, ¿no? Cuente hasta 10. Le cuento que yo cuento hasta 10, a mí no me funciona. Siguiente, 12. Los cazatalentos descubren talentos en otras personas. Uy, usted no se dio cuenta. Esa hermana como hizo, y el otro no se dio cuenta, pero ella, ¿qué pasó? Lo captó, cognitivo. Muy bien. El justo trabaja la equidad, le gusta la justicia, la igualdad. ¿Dónde cree usted? Socioafectivo, muy bien. El visionario, que ve hacia allá, hacia adelante, no se queda mirando el presente y un futuro cercano, sino bien allá, a largo plazo. Ese es el visionario. Cognitivo, muy bien. Ser creativo es un gran... ¿Sí, vamos ahí? No. El armónico, los que buscan que las personas se comprenda, es el que busca la unión, que si están molestas, venga, vamos a arreglar. Socioafectivo. Creativo es el que inventa de la nada, hermano. Yo admiro a esas personas. Ven una botella y dice, uy, ya encontré, voy a sacar una alcancía, voy a sacar un florero. Y usted ve una botella y sabe qué dice, para la basura, para reciclaje. El creativo, ¿en qué va? Cognitivo, muy bien. 19, una persona integradora, los que agregan persona. Entonces la hermana nos decía que ella era hermética, cerrada, tiene sus amigos, pero, y no quiere decir que no salude a los demás, pero ella tiene su grupito. Este abre puertas, ¿cierto? Ese es la integradora. El diferenciador, los que ven lo singular de cada persona y lo motiva a seguir ese camino, es decir, sabe diferenciar a cada uno. Si alguien en este momento le dijéramos,
de un valor de cada uno. Hermana es cariñosa, amable, atenta, servidora, sincera. Quiere decir que ella ya hizo un paneo y de cada una ya le puede dar un valor. Esa es esta persona que puede conocer, diferenciar. El erudito, el que consume mucha información, la retiene y la divulga. ¿En dónde iría ese? Cognitivo. Los intelectuales, cognitivo, el que tiene mucho conocimiento, en especial en un tema académico. Y ser aprendiz, que también me parece un talento muy lindo, querer estar con una mente abierta. Hay gente tan hermética en su mente que aún en lo que sabe, hay personas que lo saben hacer mejor. Cierto, ejemplo, voy a ponerle, saben hacer en porcelanicrón un jarrón, pero resulta que llegó la hermana Pepita y le dijo, yo también lo sé hacer, pero mire, yo tengo esta técnica. Y hasta más fácil, más práctica, y dice, no, yo me quedo con la que sé. Pero el que es aprendiz tiene una mente abierta para aprender y desaprender para volver a aprender. Muy bien, ¿ya cuántas cruces o cuántos asteriscos? A ver, el que tiene una mente abierta para aprender. Cognitivo. A ver, la hermana que está al lado de Marisol, ¿cuántas asteriscos y en cuántas tiene más fortalezas usted? Socioafectivo, o sea, usted resalta, tiene fortalecida esa área, es muy amigable, muy servicial con los demás, tiene muy buenas relaciones. Hermética. Bueno, mire, bueno conocer eso. A ver, ¿quién sacó más en lo cognitivo? 5 tiene equidad. ¿Cognitivo? Mayoría cognitivo. ¿Sí? Muy bien. La hermana, socioafectivo, buenas relaciones. Cognitivo, conocimiento. Pero equidad, muy bien. Esto nos ayuda a conocer los talentos que tenemos. Quizás no lo sabíamos así, ¿cierto? Pero qué bueno que podamos entender que de toda, en la pizza que le coloqué, el Señor ha permitido que por medio de los genes de papá, de mamá, del abuelo, del tatarabuelo, podamos heredar esos talentos, que no es uno, creo que se pasan una buena cuenta en cada uno de ellos. Siguiente diapositiva. Ahora sí vamos a diferenciar qué es talento. Vámonos primero con todo lo que tiene que ver talento. Ayúdeme a leer. Primero, talento. Son naturales, en la vida natural. Siguiente, abajo. Son heredados, ¿cierto? Genes de papá o de mamá. Se recibe ¿en dónde? En el nacimiento, vienen impresos, innatos, ahí nacemos con ellos. El que es acelerado, hermana, no tuvimos que ir a una academia. No. Y el que es tortuga, tampoco. Yo digo que el Señor me regaló dos personitas y son mis 2 hijas. Yo tengo 3 hijos por la gracia del Señor, pero hablo de mis 2 hijas porque son el polo opuesto. Mi hija menor es igual a mi de arrebatada, pero la mayor, hermana, es tortuga. Y para uno como madre es tremendo. Muévase, Keren, hágale, rápido. Y ella me dice, mami, no me estrese. Entonces, yo entiendo, el Señor me la regaló porque yo también tengo que aprender de esa forma de ser, ¿cierto? Entonces, se recibe por nacimiento, viene impreso ahí. Tanto las personas, ojo con esto, las que son salvas como las que no lo son, tenemos talento. Quiere decir que los que están allá, que no conocen al Señor, ¿tienen o no tienen? Por eso le decía yo, el Señor nos creó con un propósito, con un fin para servir en algo. Y eso es, hablando del talento, ponerlo al servicio. Y bueno, dejemos ese ahí que ahorita lo complementamos. Vámonos con los dones. Primero, ¿son qué? Sobrenatural. Segundo, son recibidos ¿por qué?
Por el Señor, cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿cierto? Con la llenura del Espíritu Santo. Cuarto, solo lo poseen. Aquí sí hay una característica única. Cuando hablamos de dones, solo lo poseen. ¿Quiénes? Los salvos. Los que hemos sido llenos con el poder del Espíritu de Dios, los que estamos ahí en la influencia del Espíritu Santo. ¿Pero con qué fin? Para el beneficio y funcionamiento de la iglesia. Entonces vamos a concluir con las dos últimas. Coloco el talento porque a veces pensamos que el que tiene un talento, por obligación tienen que darle el mismo don del talento, y coloco el que es maestro, que es en lo secular, que enseña en la primaria, que enseña ya en una escuela, en un colegio. Hombre, él estudió pedagogía y sabe manejar una clase, pero llegó al Señor, fue lleno del poder del Espíritu Santo, entonces el Señor le tiene que dar el don de ser maestro. No, él se puede desenvolver en su talento, en la parte secular, bien, pero cuando hablamos de don, no necesariamente debe de tener el don de ser maestro. Entonces, para que usted haga la diferencia. Puede ser fuerte en una cosa hablando del talento, pero el don es totalmente diferente. ¿Estamos claros? Muy bien. Siguiente, vamos ahora sí a entrar en lo que es el don, que es lo que creo yo que nos interesa. Es lo que queremos realmente saber. ¿Qué es un don? Ayúdeme. Dádiva, regalo o presente, lo decíamos ahora, que hemos recibido. Es como ese regalo que el Señor, o esos regalos que el Señor nos da. ¿Quién nos lo da? El Señor, el don. Y también dice que el don es un carisma, una gracia única que el Señor nos ha dado. ¿Lo cree o no lo cree? Sí, es una gracia que a veces, no sé si a usted le ha pasado o ha visto personas. Ejemplo, vamos a hablar del hermano Álvaro, que el Señor nos perdone. Pero el hermano Álvaro, cuando está enseñando y cuando nos reuníamos aquí, que esto era lleno de pastores, ahora como lo hacemos en dos sedes, yo preguntaba dentro de mí, cuando el hermano Álvaro aquí estaba predicando en medio de los ministros, yo decía, ¿cuántos pastores están diciendo, yo quisiera ser como, y seguramente los hay, y no son 2 ni 3, es un montón, quisieran y dicen dentro de su corazón, ay, yo quisiera ser como el hermano Álvaro? Y sabe que me he encontrado con casos que hay hombres que quieren hablar como el hermano Álvaro, moverse así para que se le mueva el chipolo como el hermano Álvaro, pero no les cuadra. Es que él tiene su gracia, porque ese don se lo dio el Señor a él, y él tiene esa gracia propia que el Señor le ha dado. Y a veces cuando queremos como meternos en los zapatos del otro, hablar igualito, pausada, como es diferente, porque me quiero meter como en el don que realmente no es mi don. ¿Estamos claros ahí, cierto? No les vayan a decir nada al hermano Álvaro, por favor. Algo importante siguiente que me parece que es bueno tenerlo presente, y es: los dones son habilidades, hermanas, que las produce el Espíritu Santo en las personas, no por influencia de que otro le diga a usted. No, es algo que fluye, sale. ¿Por qué? Porque eso nos lo da el Señor. Habilidad que Dios le concede a las personas por la influencia del Espíritu Santo. Y me gusta esta partecita, eso imprime inmediatamente. El Señor deposita en usted y en mí ese don, imprime ese carácter, es decir, lo que usted y yo debemos de hacer en la iglesia. Por eso es tan importante conocer el don que Dios nos ha regalado, porque es que el don es parte de la iglesia, para el desarrollo de la iglesia. Hace como unos 4 años, cuando eso estábamos en Yondó, recuerdo algo que nos pasó. Salimos del culto el domingo en la tarde y acostumbrábamos ahí en el comedor con mi hermano, mi cuñada, que vivían ahí cerca, a hacer la comida, y estábamos ahí compartiendo después del culto. Y a mi esposo se le ocurre, no recuerdo bien si estábamos hablando del tema, pero no se me puede olvidar que él se dirige a mi cuñada y le dice: mi lady, ¿qué parte del cuerpo de la iglesia es usted?
A mí no se me olvida esa pregunta. ¿Usted es ojo? ¿Usted es boca? ¿Usted es estómago? ¿Usted es apéndice? ¿Usted es vesícula? ¿Usted? Y cuando mi esposo comenzó, de verdad, nunca en mi vida a mí se me había ocurrido pensar si soy estómago. Porque es que cuando uno habla de los dones, usted se va, y quizás ahorita por el tiempo no, pero encontramos en Romanos, en Primera de Corintios, Romanos 4, Romanos 12, Primera de Corintios, cómo Pablo comienza a desglosarlo de los dones como un cuerpo. Y dice, somos un cuerpo, pero que todos están unidos entre sí y todos trabajamos. Y no sé si usted se acuerda de esa parte del versículo, de la palabra, donde dice, y el pie, ¿cómo va a decir que quiere ser qué? Ojo. Y uno dice, no, pero qué locura, que el pie vaya a ser ojo, imposible. ¿Cómo iban a estar los ojos aquí abajo? Pero hay veces que en el vivir de la iglesia nos pasa, queremos ser, quizás el Señor nos puso a ser ojo y queremos ser boca, o nos puso a ser boca y queremos ser pie, o nos puso a ser estómago y queremos ser hígado o riñones. Entonces, ¿con qué fin es que son los dones? Para ubicarnos, porque la iglesia es un cuerpo que debe de crecer, que debe de funcionar. Entonces, si yo me ubico en donde Dios me colocó, voy a funcionar, voy a ejercer mi don donde el Señor me puso. Nosotros nos equivocamos y muchas veces decimos, ay no, ese pastor se equivocó, me puso a trabajar con los niños y esos pelados canzones, uy, qué cosa tan terrible. Y echamos culpa al pastor, pero resulta que no es el pastor, es el Señor que se le ocurrió, y el Señor nunca se equivoca. Puede ser que eso es un medio para que usted se conozca el don que Dios le ha puesto. Entonces, siguiente diapositiva. Una cosa es la habilidad, ¿sí? Otra cosa es la actividad. Cuando se ejerce la habilidad, se desarrolla y se fortalece la actividad. Ejemplo, hay un médico, esa es la habilidad de él. Resulta que el médico va en un bus y más adelante pasó un accidente. ¿Qué hace un médico? Se baja, él no necesita sacar rapidito su credencial, mire, sepan que yo soy médico, conozcan. No, el médico es algo que le fluye, se va rapidito, atiende al herido, le hace los primeros auxilios, no sé qué, y los demás que estamos ahí presenciando, a veces hay otros que nos quedamos como ahí, como neutral, no sabemos ni gritar, ni hablar, ni nos quedamos paralizados. El médico actúa su habilidad. Y ese médico comienza a ejercer su actividad. Él formula, si es cirujano, él opera, si es solamente médico general, él revisa, él diagnostica y está en su función. Usted y yo tenemos dones que el Señor nos ha dado, pero necesitamos actuar, necesitamos estar en acción, porque el Señor lo que nos da es para que lo trabajemos, multipliquemos, ¿sí o no? En beneficio de la iglesia. Miren las palabras que le dice Pablo a Timoteo, y las hemos escuchado. Dice, por lo cual te aconsejo que ¿qué? Despiertes. Lo tienes, pero estás ahí quieto, estás ahí pensando en que quisiera ser mejor como el hermano Álvaro. Tú quieres el don de enseñanza, pero resulta que tú no tienes ese don. Mírate, descúbrete que tu don no es de enseñanza, tu don es de palabra de sabiduría. Y entonces, como nosotros vivimos en una sociedad que nos estratifica y que vivimos como tan presionados por lo que tenemos y poseemos, y tratamos de estructurar lo que tengo y más importante, pero resulta que todos los dones, ninguno hay más que otro. Y ese problema que nosotros tenemos, que pensamos que el que predica es súper, ¿sí o no? Es súper. No, el don de la enseñanza es un don. Pero si comenzamos a desglosar cada uno, nos vamos a dar cuenta que todos están puestos y son importantes en la iglesia. Y el siguiente versículo dice, Dios de su gran, me gustó esta versión, variedad de dones.
No es uno solo, son muchos. De su gran variedad de dones espirituales le ha dado un don ¿a quién? A cada uno de ustedes. Úselo, ¿sí o no? Bien para servirle a los otros. Usémoslo, trabajémoslo, comencémoslo a producir, porque me beneficio yo y va a ser de beneficio para toda la iglesia. Siguiente, algo importante, los dones Dios los da como Él quiere. Y vamos a mirar rapidito en Primera de Corintios, vamos a ir por la palabra. Primera de Corintios 12, 18. ¿Qué encontramos en ese pasaje? Primera de Corintios. Dice, mas ahora Dios ha concedido los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Si usted se regresa un poquito al versículo 15, dice la Biblia, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por qué no seré del cuerpo? Si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por qué no será del cuerpo? Entonces ahí está aclarando Pablo diciendo, no, es que el Señor nos colocó donde Él quiso. Él puso el talento en usted y en mí, el don como Él quiso. ¿Y será que Él se equivoca? No, no, me equivoco yo, queriendo y deseando lo que otro tiene, pero no el Señor. Vamos ahora a mirar rápido todos los dones. Y yo sí quisiera que usted rápidamente, con mucha cautela, mirase cuál de ellos posee, porque hay una pequeña explicación de cada uno de ellos. Entonces vamos a comenzar con el primer don que he encontrado. Y bueno, hay 3 listas. Y vamos a tratar de mirar esas 3 listas que están en diferentes partes de la Biblia. Entonces vamos a hablar primero las que están, o la lista que aparece en Primera de Corintios 12. Allí hay un buen número. Palabra de sabiduría. Este don es la capacidad espiritual de conocer los planes de Dios en las circunstancias que la iglesia tiene que atravesar, especialmente en los problemas. ¿Qué es este don de palabra de sabiduría? Seguramente en algún momento usted lo ha poseído y lo ha desarrollado. Ejemplo, ha venido una hermana, un hermano atribulado, angustiado, desesperado, y le llega y dice, hermana, yo necesito hablar con usted, estaba orando, el Señor me dijo que la buscara a usted. Hermana, le vengo a contar esta situación y yo quiero que usted me diga qué tengo que hacer. Y uno dice, no estaba esperando al hermano, no estaba esperando a la hermana, no conozco, pero usted y yo nos quedamos atentos escuchando su problema. Escuchamos el problema y el Señor nos dio, ¿qué? La palabra de sabiduría. Que pasa el tiempo y resulta que es algo como raro. La hermana o el hermano se acerca, hermana, esa palabra que usted me dijo, ese consejo fue de parte de Dios. Y resulta que ni nos acordamos. ¿Qué fue lo que yo le dije? ¿Qué fue lo que yo le aconsejé? No nos acordamos. ¿Pero por qué? El Señor puso a funcionar el don. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Entonces aquí lo que necesitamos es estar en la jugada. Señor, donde tú quieras, cuando tú quieras, que tú necesites que mi don comience a funcionar, Señor, que pueda estar pendiente. Porque también cuántas veces el hermano ha venido y nos agarró como tan fuera de lugar. Ay, hermano, ¿sabe qué? Vaya, hable con el pastor. Y tiramos la pelotica y resulta que es Dios el que te la mandó, el que me la mandó para que comenzaras a funcionar. Y una cosa que no se usa, ¿qué pasa? Se oxida, se daña. ¿Queda claro ese don? Muy bien. Siguiente don. Palabra de ciencia. La capacidad espiritual que Dios dota a algunas personas en el cuerpo de Cristo para darnos la información y la aplicación de verdades bíblicas escondidas para la edificación de la iglesia. Yo creo que ustedes saben de quién le voy a hablar. Ustedes hace poco, creo que el año pasado, tuvieron aquí al hermano Antonio Restrepo en un taller de escatología. Y de verdad que uno se deleita escuchando a ese hombre todo lo que sabe.
Usted y yo hemos leído Daniel las 70 semanas y uno dice, esto no me entra ni, yo no entiendo ni pío. Pero este hombre tiene ese don. ¿Palabra de qué? De ciencia. Él a usted le explica con historia y uno nota, es por medio de la palabra. Entonces uno dice, no, yo para eso sí no sirvo, Señor, definitivamente. A veces ni los versículos me los sé. Muchas veces voy a descubrir esas verdades escondidas, ¿cierto? Muy bien, pero no se sienta menos. Eso se lo dio el Señor a él y a otros que se los ha dado. Listo, fe es otro don. La capacidad espiritual con la que Dios dota a algunas personas en el cuerpo de Cristo para creer grandes cosas por fe y son dadas por la manifestación de Dios. Todos tenemos fe, ¿sí o no? ¿Sí? Tenemos fe. Pero, gracias mi niña, pero lo que pasa es que no tenemos esa capacidad como otra persona la tiene, porque la tiene como don. Y es una fe sobrenatural que uno dice, pero Dios mío, yo quisiera tener la fe de esa hermana. Yo quisiera tener la fe, es que ella está aferrada ahí. Y a veces con todo ese mundo de voces negativas que le llegan, que el esposo no va a llegar, que los hijos se le van a perder, que no insista, pero ella dice, hermana, pero es que yo sé en quién he creído, y se aferra y pelea. Hay otras que dicen, oiga, si yo estoy pensando que para qué ayuno, eso es verdad, ya mi hijo no se va a salvar. Sí, entonces eso es un don especial, la fe. Sanidades, la capacidad espiritual que Dios da a las personas en la iglesia para orar por los necesitados de salud física y emocional, y que sanan por la palabra solo o con la imposición de manos, aunque es deber de todos nosotros orar, pero tienen esa especialidad. Y sabe que hay algo curioso de esto. Y es que muchas veces estas personas que tienen este don comienzan a enfermar y van y oran por los enfermos y son sanados, pero ellos no sanan. Han pasado. Entonces son personas que tienen ese don y el Señor se los ha dado para que lo desarrolle en la iglesia. Y muchas veces, porque lo he oído y lo he visto, personas que tienen esa enfermedad, tienen esa situación difícil y oran con esa convicción de que se sanan y se sanan, pero ellos están como con ese aguijón, con esa enfermedad ahí. Pero eso no los debilita, eso no los hace sentir menos. Están desarrollando su don. Milagro, capacidad espiritual especial que Dios da a las personas en la iglesia para orar por situaciones especiales en las que se necesita solo un milagro de parte de Dios, y es hecho, aunque es deber de todos los hijos del Señor orar por esas situaciones para que el Señor se manifieste. Yo no sé si ustedes se acuerdan, el año pasado en la convención de Medellín, el año antepasado, y bueno, yo lo vi fue por internet, estaba el hermano Eldilberto Ortiz predicando en plena convención, y él estaba ya terminando cuando él sintió mandar a parar a un paralítico. Entonces, para que usted se dé cuenta, cuando Dios activa el don, por eso necesitamos tener ese oído y tener esa mente abierta, conectada, porque recuerde que los dones son influencia ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y dice que el Señor le dio la orden que le dijera que ni sabía que él estaba ahí y que era un paralítico que estaba, y dice que Dios le puso allá los ojos sobre esa persona y le dio la orden en medio de un coliseo de un montón de gente. O sea, para una persona hacer eso tiene que ser muy convencido de parte de Dios, porque si uno lo hace en la carne, hermana, el oso que uno comete, sí, mejor dicho, terrible. Por eso esto es movido por el Espíritu Santo. Y dice que efectivamente él dio la orden y ese anciano, porque ya era una persona adulta, se paró y comenzó a brincar. Don de milagros, que a veces nos cuesta, pero ¿sabe qué es lo más triste? Que es que en la iglesia tenemos esos dones y nos están dormidos, están quietos, o peor aún, que en un momento dado la persona sintió de parte de Dios y comienza la lucha, porque Satanás siempre va a estar ahí tratando de apagar ese don. Entonces, ejemplo, puede sentir ese impulso de parte de Dios, pero dice, no, eso es cosa mía.
Ay no, qué oso, es que son cosas mías. Y a veces entra la carne con el espíritu a luchar, pero el Señor se quiere manifestar, pero como que a veces gana más esa voz negativa: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y hemos dejado quizás pasar la necesidad, y usted y yo hemos tenido la solución a esa necesidad, pero nos hemos quedado quietos. El don de los milagros. Siguiente, profecía. Tiene que ver con la palabra profética en la que Dios usa a cierto miembro de la iglesia para darnos palabras justas en el momento exacto de la necesidad que Dios ha puesto en boca de cierto hermano y cierta hermana. Este don es muy diferente a los que nombra allí Efesios, donde dice apóstoles y profetas. Este es un don, y la verdad tuve la oportunidad de vivirlo, por decirlo así, de alguien muy cercano a mí, y Dios le dio una profecía para decirlo. Cuando se habla de profecía, no es como ahora que se utiliza, y esto es bastante controversial, estos temas, porque a veces la gente lo malinterpreta, entonces resultan las profetas. ¿Y qué son las profetas? No, las que dicen que el Señor va a venir. Es que eso lo sabemos, la Biblia dice que el Señor va a venir, y resulta con unas cosas, con unas ideas. Pero cuando se habla de profecía, son mensajes que el Señor utiliza o pone en boca de alguien para avisar, para decir algo que ha sucedido o va a suceder en especial. Y hace unos 19 años, recuerdo que estaba en casa de mi abuelita, esposa de pastor, una mujer muy metida en Dios. Y un día, una tarde cualquiera, estábamos reunidos, y ella nos dijo algo que la verdad, hermana, yo ahora que lo he vivido tan cerca, porque tengo familia allá, yo decía, bueno, ¿qué nos pasó? ¿Por qué no entendimos? Porque cuando uno no está conectado como en el mismo espíritu, realmente pierde oportunidad. Recuerdo que esa tarde mi abuelita llegó y nos reunió y dijo: algo grave va a venir para Venezuela. Le estoy hablando hace 19 años. Venezuela no estaba como está hoy. Tampoco era que estuviera como siempre había estado. Apenas comenzaba Chávez a dirigir. Pero Venezuela era diferente. Venezuela, yo soy venezolana, viví muchos años allá. Y no, Venezuela estaba bien, estaba bien. Y recuerdo que mi abuelita, cuando comenzó, mi papi también es venezolano, mi papi le refutó y le dijo: no, hermana Teresa, ¿usted qué está hablando? Pareciera que estuviera hablando como cosas incoherentes, hermana Teresa. Va a venir mucha mortandad, va a venir pobreza. Que a uno le dijeran a un país como era Venezuela, en su riqueza, en su arrogancia, en su soberbia, en su orgullo, que a uno le dijeran que Venezuela va a aguantar hambre, eso nadie lo cree, nadie. Pero ahora que hemos tenido que ver familia, todavía tengo allí un hermano, y ver la situación y tenerla tan de cerca, y cómo llegan a nuestras iglesias gente que tuvieron tanto pero ahora no tienen nada. Yo cada vez me acuerdo de mi abuelita, ¿qué nos pasó? Porque sabe que Dios manda la palabra, pero cuando uno no está conectado, ignora, o sea, hasta la refuta. Qué locura, mi abuelita estaba loca, pero Dios manda profecías. Usa la persona que menos uno cree. Pero si uno está conectado, ¿cuántos mensajes Dios quizás ha querido enviar por medio de alguien? Pero nosotros no queremos aceptarlo, no queremos recibirlo, porque el panorama que vemos es muy diferente a lo que nos llega. Pero la profecía es advertencia, algo que va a pasar, algo que va a venir. Discernimiento de espíritu, hermanas, yo creo que este don lo estamos necesitando. Y yo le pido al Señor que los que lo poseen, hermana, no dude en ponerlo en acción. Este don de discernimiento de espíritu es el que capta cuando viene alguien a engañarnos en muchos aspectos. Aquí dice que de doctrinas falsas, pero no solamente de doctrina. No sé si a usted le ha pasado gente que llega a la iglesia y que, entre comillas, nos quiere convencer y hasta nos convence que son tremendos cristianos. Pero la realidad es que no es así. Y vamos a mirar allí en esto del discernimiento de espíritu, que es tan importante poder descubrir esa persona que llega con mentiras
pero el que tiene ese discernimiento, y también tengo que mencionar a mi abuelita, porque mi abuelita, si se puede utilizar la palabra, jugaba en ella estos dones. Y era una persona que uno le venía, hermano. Yo recuerdo, yo estaba muy niña. De hecho, mi abuelita tenía unos ojos verdes y eso, cuando los abría, eso le producía a uno miedo. Y ella se le acercaba a algún hermano. Recuerdo un día que un hermano vino a darle quejas de su esposa. Hermana, es que mi esposa, mire, cuando ella lo escuchó, y yo estaba esperándola para irnos para la casa, cuando ella lo voltea a mirar y abre esos ojos: hay poder en el nombre del Señor. Usted me viene con mentiras. El Señor me acaba de decir que usted le está haciendo infiel a su esposa y está en no sé qué, está visitando a no sé qué. A mí no se me olvida eso. Y el hermano se sintió desarmado. Se le acabó el parlamento. Y sí, efectivamente, a los 2, 3 días se supo todo lo que ese hermano estaba haciendo. Y qué bueno, hermana, poder tener eso de parte del Señor, discernir, entender realmente quién es quién, porque nos puede pasar. Yo decía, bueno, las que somos madres, muchas veces llegan jóvenes a la iglesia a pretender a nuestras hijas, y sí, está el cristiano, pero la pregunta es, ¿si es verdad? ¿Si es el verdadero? Si es porque uno, cuando le falta el discernimiento, ve todo que es igual. Pero cuando usted tiene el discernimiento, no todo lo que brilla es oro, dice el dicho, ¿cierto? Siguiente, género de lenguas. Este don es la capacidad que Dios da a ciertos hermanos de la iglesia. Por eso estoy diciendo cierto, porque no todos lo tienen. Ciertos hermanos de la iglesia, para poder comunicarse en el espíritu y en otros géneros. Usted lo escucha hablar hoy en francés, mañana en inglés, después en italiano. Y yo no sé si usted ha conocido personas que tienen ese don. No es que llegó y se las inventó, no. Hablan con el Señor y es una comunicación directa. Ese don. Mientras que habemos otros que tenemos las mismas lenguas. O sea, repetimos las mismas lenguas. No tenemos variedad, no tenemos diferentes géneros. Pero este don, personas que hablan en diferentes géneros, en diferentes idiomas. Y es una comunicación de él con su Señor. Sencillo. Pero viene el otro, que es la interpretación de lenguas. Es cuando alguien está hablando en lenguas y otro, cualquiera ya en público, está entendiendo. Lo está entendiendo. Y también nos pasó un caso hace como 3, 4 años. Y fue algo muy duro, precisamente en Yondó. Veníamos pasando por un estado, la iglesia estaba en una quietud, estaba muy reposada y estábamos inquietos con mi esposo. Señor, mueve a Yondó, sí, vienen al culto, cantan, oran, pero era un ir, un venir, y uno, cuando no está acostumbrado como a esa quietud, uno se inquieta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta pesadez? Y claro, Yondó estaba en un momento, en un auge del petróleo, y la gente ocupada en las empresas y en los contratos, y mi esposo cada vez decía: no se confíen de Ecopetrol, porque, y a veces hasta me molestaba, porque era casi que todos los días mi esposo en su predicación: ustedes están ocupados con Ecopetrol, pero Ecopetrol les va a quedar mal, y denle. Yo decía: pobre hermano, ya déjelos. Y yo no sé si era la misma preocupación de él por esa quietud. Y recuerdo que un día, un domingo, dijo: le estoy pidiendo al Señor que haga algo en este pueblo, a ver si vamos a reaccionar. Aquí el Señor no quiere que esto esté lleno solamente de un ir y venir. Y bueno, estaba hablando duro. Y yo, ay Dios mío, ¿qué será? Pues uno le entra como el temor. Y sí, hermano, fue algo como tan impactante. Comenzó ese año 2013, que fue tan duro para nosotros. El 3 de mayo, para este mes, el 3 de mayo se nos muere un diácono. Entró con una semana de gripa, entró a la clínica Magdalena con un problema bronquial un viernes y murió el lunes. El mejor diácono, decía yo, porque de esos diáconos que están ahí siempre, que están metidos, que están en la jugada. Fue algo impactante para el pueblo. Murió el hermano José Tapias en ese pueblo. Eso se conmovió ese pueblo, porque era el diácono que más evangelizaba, el que más iba, bueno, se nos muere el diácono. Él muere y su esposa también está en la clínica. Ella era la presidenta de Dorcas. Ella también entró, nos dijeron que era el H1N1, y ella está en la clínica
en el momento de que estamos enterrando al hermano José. Pasó esa semana, llega el día de madres y ella entra a la UCI porque se descompensó. Tuvimos que en la iglesia, tuvimos una vigilia en favor de nuestra hermana Tulia, oramos al Señor porque no daban esperanza. Eran 3 hijos, pues ya grandes, pero era un dolor muy fuerte. Y bueno, pedimos al Señor. La hermana Julia sale, la hermana Tulia sale, dura más o menos un mes, se recuperó, quedó muy delgadita, pero se recuperó, salió de esa crisis. Y un domingo precisamente, mi esposo está testificando la obra que Dios ha hecho en la hermana Tulia, y recibir la noticia de su esposo muerto. Entonces pasan al altar la hermana Tulia con sus 3 hijitos. Estamos orando y estamos haciendo una oración de gratitud al Señor y de fortaleza para esa familia. Y mi esposo comienza a colocarle las manos y comenzó a hablar en lenguas. Pues los que no tenemos el don de interpretación, pues está hablando en lenguas. Terminó el culto muy bonito y bien, fuimos, nos despedimos. Yo veo que un hermano agarra a mi esposo en plena plataforma y duró como hasta las 12 de la noche hablando, bien, no ha pasado nada. Pero lo extraño es que al otro día mi esposo me dice: mami, algo viene. Yo: ¿qué pasó, papi? Ya no más, papi, ya no más. Ya con esto es suficiente. Dijo: no, imagínate que anoche cuando yo estaba orando, el hermano tal interpretó las lenguas que yo dije. Mire que una persona habla lenguas y no entiende, pero hay otras que lo está entendiendo de parte de Dios. Y lo que manda es como una sentencia de muerte. Hermano, cuando uno escucha eso, es algo conmovedor y uno dice: hice mal con orar para que Dios moviera la iglesia, y entonces oramos para que la mueva o que siga así. O sea, uno entra como en un conflicto. Y mami, va a comenzar por la familia tal. Le dio nombre. La familia tal va a comenzar. Luego viene la familia tal, luego viene la familia tal y termina con la familia tal. Yo le dije: ay, no, mi amor, no. Dijo: eso fue lo que yo hablé en lenguas y las interpretó Julano. Efectivamente, a los 15 días el pianista tenía a sus 2 hijos en la UCI prontos a morir. No daban esperanza. Y claro, mi esposo eso no lo dijo a la iglesia, o sea, es algo que él lo manejó y en oración no lo podía decir a la iglesia, porque entonces a veces la iglesia lo malinterpreta, entonces va a agarrar como miedo: ay, no, que nadie hable en lenguas. Hay que tener mucha sabiduría. Y perdone que yo me alargue diciéndole eso, porque hermano, es que a veces el Señor nos dice las cosas y nosotros no las queremos tomar. Y bueno, comenzó la familia y comenzamos a clamar. Luego entró una hermana que era hija de una diácona. Se nos murió, de un día para otro se nos murió, le salió el lupus y en un momentico desapareció la hermana, que era maestra. Se nos fue la hermana. Y luego cae el bajista. De un momento para otro, un cáncer en su parte íntima, y duró como un mes en Medellín y se nos murió. Y efectivamente todo tal como lo dijo se cumplió. Interpretación de lengua. Y eso me hizo pensar: cuántas lenguas se han hablado en un momento que Dios ha querido mandar un mensaje, y quizás hayan otros que lo entienden, pero por miedo, por temor de que qué van a decir, que el pastor me va a regañar. No, yo creo que todo lo que va dirigido por el Espíritu lleva un orden y se cumple, porque es que Dios sabe lo que hace. Hermano, fue duro. Fue muy duro para nosotros en Yondo esa situación, pero se las comparto porque la vivimos allá. Entonces, la importancia de la interpretación de lengua. Vienen ahora otros dones, que son los dones que tienen que ver ministeriales. Los tenemos, que son los apóstoles. Lo voy a ir rapidito porque se me están yendo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tiene que ver con este ministerio. Los apóstoles, dice la Biblia, que eran los que se encargaron de llevar el evangelio. Para nuestra época vienen siendo como los misioneros que se van, que es muy diferente ser misionero a ser pastor. El pastor en su congregación está bien. ¿A cuántos pastores le han dicho: sales al campo misionero? No, hermano. No, yo irme a otro país, o no, yo irme a un campo blanco. No, hermano, eso no es conmigo.
Entonces hay diferencia de ese apóstol que se va a hablarle, así no hayan almas, va y las busca. El pastor es el que lleva el cuidado, la administración, la atención de esas ovejas. El maestro, ustedes aquí han tenido una galería, diría yo, de unos grandes maestros, ¿sí o no? La central ha tenido ese privilegio. Maestros, ahora tenemos ayudas y servicio, es otro don, personas que están ahí activas para prestar un servicio en lo que sea. Si le tocó la cocina, se va con diligencia a la cocina. Si le tocó hacer allá la entrada, ujier, él trae, él busca, él trae silla. Hermana, no todos servimos para eso. Es un don especial, el de ayuda y servicio, el de administrar y repartir. Es el que se encarga de poder administrar los bienes y lo hace bien con el temor del Señor. No todos somos buenos administradores, algunos despifarramos la bendición del Señor, pero este que tiene este don sabe administrarlo, lo comparte y el Señor lo multiplica. El de exhortar, a veces pensamos que la exhortación es un regaño, pero es un don que necesitamos porque es esa palabra de consuelo, de fortaleza, de ayuda a esos hermanos, a ese hermano que se siente débil. Presidir o liderar, no todos somos líderes, es ese que maneja masas, grupos, orienta, delega funciones, pero él está ahí metido en la jugada. Y por último, el de misericordia. Misericordia es la capacidad espiritual especial que ha puesto en algunos hermanos de la iglesia que sienten una genuina compasión por los que están atravesando tiempos de grandes dificultades en lo físico, emocional, espiritual, logrando con ellos un alivio a sus dificultades, aunque en cierta forma es responsabilidad de todos. Ese sería el de misericordia. Y por último, vamos a ver para qué son esos dones o por qué existen. Primero, ¿para qué existen los dones? Primero, para perfeccionar la iglesia. Segundo, para que lleguemos todos a la unidad de la fe. Tercero, para llegar a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Cuarto, para edificación del cuerpo de Cristo. Y por último, para servir a Dios, para servir a nuestros semejantes y para engrandecer el reino de Dios. Y regálame 2 minuticos. Quisiera concluir con este pasaje que usted tal vez lo conoce, y es allí cuando aquel hombre se tiene que ir de viaje y reparte dones. Y claro, allí habla de talentos, y yo lo quiero tomar como dones. Talentos hablando de plata, de dinero. Pero mire que dice allí que él lo repartió de acuerdo a su capacidad. Al que le dio 5, devolvió 5. Al que le dio 2, devolvió 2. Al que le dio 1, lo regresó igual. Y esto me hacía pensar cuántos dones en un momento Dios los ha puesto en nosotras, no para que nos las creamos, no para creer que somos mejores que otras, no. Recuerde que esos dones es para crecimiento, primero mío y del resto de la iglesia, porque somos el cuerpo del Señor. Dios nos va a llamar un día a cuenta y nos va a decir: ¿qué hiciste con esos dones? Yo te di el don de sabiduría. Ay, Señor, yo no sabía. Yo te di el don de milagro. Señor, ni siquiera para los míos oré para que hicieras un milagro. Entonces me llama la atención que cuando él pide cuentas al que le trajo otros 5, le dice: te voy a colocar en lugares más especiales, porque si has sido fiel en esto poco, también serás fiel en lo mucho. Queridas hermanas, Dios nos ha dado dones especiales para que los usemos. Pidámosle al Señor que nos dé una mente abierta de poder estar ahí, Señor. ¿En qué momento tú quieres que ese don que has puesto en mí lo ponga a funcionar? Porque si usted y yo no lo ponemos a funcionar, hermano, se van a quedar ahí pasmados. Entonces la iglesia no va a crecer, recuerde que es para crecer a la estatura, y cuando nos vemos con el Señor, hermano, nos falta mucho, pero estamos en ese proceso, estamos en el camino, estamos trabajando, y lo más lindo es que no estamos solos, el Señor va con nosotros, y esos dones no son manejados a mi gana, a mi voluntad, en mi antojo, no, esos dones son manejados bajo la influencia
del Espíritu Santo. Entonces eso es importante tenerlo, no es por mi antojo, no es que voy a llamar la atención, voy a exhortar, no es que voy a decirle lo que se me ocurra a cualquier hermano porque el Señor me lo dijo. Tengamos cuidado, porque cuando el Señor dice, Él lo hace. Pero a veces metemos al Señor en unas cosas que realmente Él no está metido por ahí. Entonces yo les voy a invitar que se ubiquen de pie y vamos a orar. Espero que algo haya quedado en nosotros, algo. Pero que lo más importante es que de verdad pongamos a funcionar el don. No descuides, no desaproveches, no te olvides el don que Dios ha puesto en ti. Avívalo, reanímalo. Si está en cuidados intensivos, ponle ese electroshock, ¿cierto? Para que vuelva. Quizás usted dice, no, en tiempos pasados, hermana, yo sí lo usé, yo aconsejé, yo advertí, el Señor me dio la palabra. No, pero es que el Señor es el mismo de ayer, es el mismo hoy y por los siglos. Bendito Dios. Padre celestial, yo te doy gracias por esta palabra que tú me has dado. Tal como tú me la has dado, Señor, la he presentado. Te presento este grupo de mujeres que estoy convencida, Señor, que tú has puesto talentos y dones especiales y necesitamos, Señor, activarlo, no a nuestra fuerza, no es nuestra manera. Permítenos conocer cuál es el don que tú has puesto en nosotros o cuáles son esos dones que tú quieres usar en un momento dado para la iglesia, para el crecimiento de cada uno de los que estamos aquí, Señor. En tu nombre yo lo pido, pues solo con tu ayuda, con tu dirección lo puedo hacer bajo la influencia tuya, no a mi manera, no a mi antojo, sino en tu voluntad, para honra y gloria tuya. En tu nombre doy gracias. Amén y amén.